uno de mis más recientes proyectos. Se titula Dislocaciones demarcadas, que es un proyecto escultórico, pero que también tiene que ver con el lenguaje como material plástico. Y para esta charla pues decidí enfocarme en ese proyecto principalmente, haciendo una serie de referencias, incluyendo algunas coincidencias también, algunas influencias que han sido importantes y de las que se nutre este proyecto, pero también mi obra en general. Estas referencias y relaciones pues ya las iremos viendo a lo largo de la presentación. Y también decidí incluir algunos proyectos, hice una selección de proyectos anteriores que tienen que ver con tres aspectos principales. En estos proyectos abordo el texto como material plástico abordo directamente mi idea de la escultura, y tiene que ver también con espacios públicos o espacios urbanos. Entonces, a veces toco estos tres temas, a veces uno o dos de estos temas, pero bueno, todo va a girar, mi presentación va a girar alrededor de esto, ¿no? Y bueno, como les comentaba, pues inmediatamente fue lo primero, mis primeras referencias, ¿no? Empezaron a surgir y empecé también a investigar más sobre petroglifos, sobre pinturas rupestres, y empezar a hacer estas asociaciones. La imagen de la izquierda es un petroglifo de Baja California, que bueno, estos petroglifos se encuentran en toda la Baja. Pueden ser a veces en cuevas muy recónditas y escondidas, pero también aparecen a la vista en caminos o en lugares mucho más accesibles. Y recientes investigaciones pues no solo ubican estas manifestaciones como en relación a ceremonias rituales, sino también, sobre todo, actualmente la nueva interpretación es que son demarcaciones de territorio. De esta manera demarcaban territorio, pero también demarcaban rutas de circulación, ¿no? Entonces era una manera de marcar caminos, pero también marcar territorios al mismo tiempo. Eran señales, ¿no? Como de paso. Y bueno, el proyecto de dislocaciones demarcadas ya empieza, digamos, un antecedente importante. No es que empiece ahí, pero es un antecedente importante. Es en una residencia que realicé en 2017 a la ciudad de Tokio, donde estuve 5 semanas. Y bueno, en esta residencia, yo ya había estado en Tokio, pero había estado brevemente, había estado 3 semanas nada más, y realmente no tenía una idea clara de la estructura de la ciudad. Y mi idea en esta residencia de 2017 era realmente darme una idea de su estructura, darme una idea de cómo la ciudad estaba estructurada, planeada, y en la manera de cómo se circulaba a través de la ciudad, ¿no? Entonces, pues hice un plan muy sencillo de elegir una zona de la ciudad diariamente y caminar a esa zona, ¿no? Y después ya llegando ahí a hacer unos recorridos también por la zona, y ir registrando estos recorridos a partir de coleccionar o ir juntando imágenes que me encontraba en la calle, ¿no? Ya sea físicamente, papeles tirados, pero que contuvieran una imagen o una información que me interesara, o ir tomando algún tipo de registro fotográfico. La ciudad de Tokio está estructurada principalmente, bueno, son barrios, pero los barrios están estructurados por estos callejones que se llaman rojins, y estos rojins pues son literal callejones muy estrechos, callejuelas muy estrechas, donde ahí se ponen negocios, se ponen bares, restaurantes. Entonces es muy laberíntico cada barrio en la ciudad, y uno realmente se tiene que ir adentrando, ir como metiéndose en este laberinto. Y justo en este laberinto es donde más empecé a encontrar
manifestaciones de graffiti, que yo ya tenía este interés, ¿no? Entonces iba registrando fotográficamente los grafitis, pero también iba arrancando calcomanías que tenían que ver con esta manifestación, y las iba coleccionando, y después empecé a hacer una serie de postales que mandaba a la Ciudad de México, donde señalaba el lugar donde había encontrado la imagen, la calcomanía, y después ya una vez como que puesta esa información la mandaba a la Ciudad de México. Eso mucho. O sea, a partir de esta apariencia de tridimensionalidad, también de esta función que tiene el graffiti de demarcar territorio público, urbano, empecé a pensar mucho en términos escultóricos sobre esta manifestación, y empezó a surgir la idea de desplazar estos textos, desplazar este lenguaje hacia el terreno de la forma tridimensional, de la escultura propiamente, ¿no? Entonces el proceso inició haciendo una selección. Bueno, el proceso inició propiamente con los recorridos y el registro fotográfico, y continuó haciendo una selección de las imágenes fotográficas, seleccionando algunos de los grafitis, y empezar a deconstruirlos, empezar a desarmarlos en sus partes mínimas, que son los grafemas o las letras, y empecé a construir un alfabeto, que es en lo que estoy ahorita en esta etapa. Estoy construyendo un alfabeto con diferentes tipos de A's, diferentes tipos de B's, así hasta la Z. Y estas letras, este alfabeto, después lo empecé a utilizar como unidades escultóricas, como módulos escultóricos, con los cuales empecé a armar ya las esculturas. Esto ya es una pieza en metal. Después de varias etapas en el proceso, llego a estas piezas, que son placa de acero pintada generalmente con los mismos materiales que se utilizan para el graffiti. Son esmaltes en base a aceite, y utilizo también pintura en aerosol, pero también utilizo pincel de aire, y también utilizo pistola de aire, ¿no? Sucede algo muy, muy interesante con el material, con el acero. A la hora de estar haciendo las esculturas, pues el acero tiene características muy pesadas. Obviamente las formas se siguen viendo pesadas, y una vez que interviene la pintura, el mismo material y las piezas adquieren otra característica, adquieren como otra identidad, mucho más ligeras, y que tienen que ver más con esta cuestión de lo que se llama bombas, ¿no? Que son como estas formas infladas, que tienen mucho que ver con la caricatura también, tienen mucho que ver con las nubes de texto que se utilizan en los cómics, por ejemplo, que todo eso también tiene mucha relación con la cultura del graffiti. Todo esto, digamos, estos antecedentes empiezan a formar lo que después se va a llamar escritura sémica, o todo el movimiento de la escritura sémica, que bueno, adquiere ese nombre y ya se empieza a formar como una forma de manifestación propiamente a partir de los 90, y sobre todo de la primera década de este siglo, ¿no? Pero esta pieza, por ejemplo, es de Mirta Dermisace, que es una artista argentina, de los conceptualismos latinoamericanos. Ella empieza a hacer su obra a finales de los 60, sobre todo en los 70s, 80s, y hasta la primera década de los 2000. Y bueno, Mirta Dermisace se consideraba no una artista, sino una escritora. Ella dice que era una escritora, no era una dibujante, no era una artista visual, sino se consideraba a sí mismo como una escritora.
pero su escritura ya entra completamente dentro del terreno de la escritura asémica, o la escritura que no tiene escritura ilegible, o que no tiene un significado semántico como tal, ¿no? Entonces elaboraba sus textos con una estructura como de cajas de diseño de texto, elaboraba diferentes tipos como de grafismos, pero no, no tenían una manera de leerse, ¿no? Como textos. Esta es otra artista que practica mucho esta cuestión de la escritura sémica, que es Hanne Darboven, eh, artista alemana, que también empezó su práctica a finales de los 60s, 70s, y también desarrollaba mucho esta cuestión de la escritura sémica, pero también lo llevaba a otros terrenos, como no solo el dibujo, como también le daba valores sonoros, lo llevaba al terreno de la música también, ¿no? Y bueno, esto de la escritura sémica y de esto, cuestión de tomar el texto como material plástico y llevarlo al terreno de la imagen o del dibujo, pues como todo tiene orígenes mucho más atrás de las manifestaciones de vanguardia o modernas. Estas son dos piezas la de la izquierda es de Huai Su, la de la derecha es de un monje, Shang Shu. Son dos monjes contemporáneos chinos de la dinastía Tang. Estamos hablando del siglo VIII de nuestra era. Y es interesante cómo estos dos maestros de la caligrafía china utilizaban este arte de la caligrafía, porque lo que hicieron, lo que hace muy interesante sus manifestaciones, es que también le quitaban todo el valor semántico a la caligrafía, y empezaban a utilizarla solo como dibujo, ¿no? En el caso de Shang Shu, que es el de la derecha, también lo hacía mucho bajo los efectos del alcohol y en total estado de ebriedad, ¿no? Entonces se volvían solo ya, digamos, tenían relación o referencia con la caligrafía, pero los llevaban también a otro terreno, ¿no? Eh, otra como, digamos, momento importante para este proyecto que estoy trabajando ahora es una residencia que tuve en 2015 en Brooklyn, en Nueva York, en Pioneer Works. Estuve 6 meses trabajando allá, y ahí, en ese contexto, fue donde empecé a ver mucho de la escritura sémica, exposiciones de pintura sémica, sobre todo de Marta Dermisace, en el Drawing Center en Manhattan, y empecé como a interesarme mucho por esta manifestación del lenguaje, ¿no? Y también entré mucho como en contacto con digamos, otra línea que tiene toda esta cuestión del graffiti, que es la relación que tiene con la poesía. Fui a varias como lecturas de spoken word y de MCs o de maestros de ceremonia que es una de las 4 manifestaciones importantes de la cultura del hip hop, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trataba ahí era que estos MCs o maestros de ceremonia recitaban sus poemas en vivo, ¿no? Y que se relacionan directamente con toda la cuestión del graffiti también. Este poema visual es de Douglas Kearney. Es un artista contemporáneo, eh, muy relacionado con la cultura del hip hop, con la cultura del graffiti. Él es poeta, escritor, novelista, da clases actualmente en CalArts. Y me interesa sobre todo como su poesía también en relación a la poesía visual, pero también como a la onomatopeya y al sonido, ¿no? Como es el caso de este poema. Viene en esta antología de Breakbeat Poets.
que es una muy buena antología por si a alguien le interesa el tema. Y bueno, me interesa mucho esta relación que tiene la poesía con el graffiti, pero también con el baile, ¿no? Que es el breakdance, y también con la cultura de los DJs, ¿no? Entonces digamos que estas cuatro manifestaciones, la poesía a través de los MCs o maestros de ceremonia, el graffiti a través de los artistas de graffiti, el DJ a través de la música y los break boys, que son los bailarines, ¿no? Estas cuatro manifestaciones son las principales, desde donde inicia por lo menos en los 60s y 70s toda esta cultura del hip hop que después se vuelve un lenguaje internacional, un lenguaje mundial, ¿no?